Hoy en nuestro segmento de defensa de los consumidores vamos a hablar de un tema que estamos muy seguros usted se va a sentir identificado, y es la atención en las clínicas médicas previsionales en el sistema de salud de nuestro país. Pues quienes estamos asegurados debemos de ir a estas clínicas médicas previsionales, pero hay muchas quejas porque aunque el porcentaje de afiliados ha disminuido, la atención en las clínicas médicas no ha mejorado, lamentablemente. Vamos a abordar esta temática con dos expertos que están con nosotros acá en la revista Acción 10 en la mañana: Juan Carlos López, que siempre ve estos temas de ayuda al consumidor, y también Luis Murillo, economista. Queremos iniciar con usted, Luis. Bienvenidos a los dos, un placer que nos acompañen. Hay quienes dicen que este quizá no es un negocio muy próspero para las empresas médicas, porque más que clínica yo las veo prácticamente como empresa, y que no ven al paciente como paciente, sino simple y sencillamente como un cliente despreciado cuando es asegurado. ¿Realmente no es un negocio próspero para las empresas médicas previsionales, al punto de que no pueden dar una mejor calidad en la atención? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Y voy a abordar este tema desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Sí. Y desde un punto de vista de un consumidor que no ha sido bien atendido en estas clínicas previsionales. A ver, desde el punto de vista técnico, prácticamente esto representa cerca de 95 millones de dólares. Y creo que el sistema es bastante perverso, porque hay casi 700.000 personas afiliadas a estas clínicas previsionales y hay un per cápita entre 13 y 15 dólares por persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que prácticamente fue un negocio redondo que se vino generando desde el año de 1993, cuando el Banco Mundial pagó una reforma al sistema de seguridad social y le permitió al sector privado y al sector público vender dos tipos de servicios: un tipo de servicio de agresión, llamémosle así, a la salud, es decir, para que te da salud, y el de riesgo profesional. De tal manera de que estas clínicas previsionales lo que hacen es el negocio redondo, y prácticamente si no estuvieran obteniendo ganancias, prácticamente se hubieran salido. Ahora quiero tocar, digamos, este segundo tema. A ver, yo estoy afiliado al Hospital Militar y yo estoy bastante descontento. Y estoy descontento sobre todo con la parte operativa, porque en dos ocasiones yo me quejé y llegué hasta la dirección superior y ellos me atendieron bien. Sin embargo, ¿cómo es posible? Y toco dos temas específicos. ¿Cómo es posible? Yo soy hipertenso. ¿Y cómo es posible de que no exista los sartán cuando vos vas a pedir? Y en el comercio normal está y no es ni tan caro. Sí, y como abogado, aquí está Juan Carlos, ellos estarían sujetos a una demanda, porque prácticamente ese es un medicamento que es para una enfermedad crónica. Es decir, es como que el ejército, que es el dueño de esto, vaya a la guerra sin municiones, ¿verdad? Y ese es un elemento. El otro elemento del Hospital Militar es prácticamente el costo de transacción. Por ejemplo, al día de ayer, y aquí tengo la carta, me notificaron de que yo voy a ser atendido en la medicina externa en una clínica, en una policlínica que tienen allí por el centro comercial Managua, ¿verdad? Sin embargo, el medicamento lo voy a venir a traer acá y los exámenes lo voy a venir a hacer acá. Entonces, pónganse a pensar todas estas personas que andamos en bus, porque yo también ando, ¿verdad? Sí. Que se tienen que movilizar y ni siquiera te notifican adecuadamente. Y que tienen un problema de salud crónico, como la hipertensión, que es algo severo, es decir, grave, cuando no se trata de manera adecuada. Y a mí me sorprende porque el Hospital Militar, tengo entendido, si no que me corrija Juan Carlos, está en un proceso, si no es que ya lo terminó, de certificación, que prácticamente una enfermedad crónica, esto es imposible. Y voy a poner de otro ejemplo específico. Yo tengo algunos familiares en Chichigalpa y ahí hay una empresa que se llama Moxa. Entonces, una de mis familiares me dice, ¿cómo es posible de que te dan un medicamento, ¿verdad?, para prevenir, en este caso, las infecciones, y te dicen el medicamento es de una semana, pero no te vamos a dar el medicamento, sino que te lo tenés que venir a poner acá para que garantizar que se lo pongan? Eso es, digamos, imposible. Si prácticamente el sistema de salud ha estado, en este caso, siendo modificado, afectando los derechos que tienen los trabajadores. Yo tengo una cotización relativamente alta y prácticamente, ¿qué culpa tengo yo? Que el sistema sea perverso, en donde le dan un per cápita que para algunas clínicas previsionales es insuficiente y no miren ganancias. Eso no es mi problema, y ellos tendrían, en este caso, que
cumplir con la responsabilidad porque es un bien público, la salud de las personas, y no pueden estar jugando con la salud. No se puede jugar con eso, y en esa parte coincido ampliamente con usted. Y a veces muchos médicos, por ejemplo, de la clínica previsional donde yo estoy asegurada, que es Salud Integral, y no es que le esté haciendo publicidad, es ventilar una experiencia propia. A veces se molestan cuando uno les dice, mire, esto es una negligencia, no me atendieron de manera adecuada, tardaron en atenderme o prácticamente me dieron un diagnóstico que no era el diagnóstico indicado. Y existe esa molestia y uno va y busca al delegado del INSS, igual no se resuelve mucho. Entonces, desde estas experiencias muchos se sitúan y dicen, yo también soy paciente y a mí también me ha pasado esto, pero muchos esperaban que con la reducción de los asegurados, del número de personas en el INSS, se pudiese mejorar un poquito más la atención en las clínicas médicas previsionales, pero realmente no ha ocurrido esto. A ver, yo lo que estoy viendo es de que ellos están utilizando una estrategia para bajar costos marginales, porque prácticamente, ¿cómo es posible que vos le pidas, por ejemplo, vitaminas, que valen 3 pesos en la farmacia, y te dicen de que no está dentro de la canasta? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que está dentro de la canasta? Si prácticamente a mí me quitan una parte importante de mi salario, se la dan a ellos, ¿verdad? Y me dan una mala atención. Entonces, ese es un problema bastante serio. Yo lo que veo es de que prácticamente hay que hacer una reforma, ¿verdad? Y si es un mercado, por ejemplo, hubo un militar que en determinado momento me tendió a pedido calero y me quiso decir de que eso era el sistema, ¿verdad?, de salud que tenían ellos, era como un banco. Entonces le digo, mire, en primer lugar yo tengo una maestría en política pública, ¿verdad? Y en segundo lugar, un banco no te deja ir a su cliente y te lo atiende en determinado momento, porque me tenían que cambiar la tarjeta, ¿verdad?, de crónico, y la persona que llegaba, llegaba hasta las 10:30 de la mañana, cuando prácticamente uno entra a las 8 de la mañana y si no estás a tiempo, podés en este caso tener problemas en el trabajo. Así es, o te hacen llegar en ayuna y tenés que esperar en ayuna hasta las 9 de la mañana porque te citan a las 7 y citan a tantos pacientes que los que llegan a las 7 en punto o un poquito antes tienen que esperar hasta las 9 de la mañana para extraer una muestra de sangre y realmente eso es inhumano. Y además causa problemas a los asegurados en materia del orden laboral. Juan Carlos, bienvenido, también un placer que nos acompañes. Antes de pasar contigo, quiero decirle a nuestros amigos televidentes que pueden marcarnos al 2222-7808 y participar de esta temática, contarnos su experiencia y que también Juan Carlos pueda asesorarles de algún modo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha mejorado? ¿El problema es el sistema o el problema es realmente individualizado en cada clínica o ya es un común que está en el sistema? La situación por la cual no mejora el problema de la mala atención en la salud, en las clínicas médicas previsionales. Sí, buenos días, Jocelyn, buenos días, don Luis Murillo, y de igual manera la gente que nos ve, Canal 10. Mira, es un conjunto, ¿no?, de como lo planteas, de problemática. Lo que pasa es que eso se traduce al final a la vida cotidiana del individuo, en el sentido del asegurado o de la perspectiva del consumidor, que obviamente termina siendo un usuario. El marco legal que tenemos en este segmento es casi desfasado, pobre y no tiene una intención de la fiscalización, de la revisión, y que administrativamente hay un proceso donde se pueda aplicar y donde pueda tener una respuesta gerencialmente, y más de eso de resarcimiento económico, pues, un resarcimiento al menos de la política inducida, por ejemplo, en las clínicas. ¿Hay una llamada? Sí, hay una llamada, ya seguimos hablando con voz de encima. Buenos días, le escuchamos, gracias por llamarnos. Aló. Buenos días. Quería informarle de que tengo 4 meses de que voy al hospital militar a retirar un medicamento crónico y figúrense que me dicen que no hay, me dan otros medicamentos menos eso, son unos aspirantes, no me acuerdo cómo se llaman ahorita, y después me dicen, venga dentro de los primeros 5 días del próximo mes. Llego los primeros 5 días del próximo mes y tampoco hay, y entonces después me dicen, mire, ya esto si se le da este otro medicamento, que no es el que me quedaron debiendo, se lo aplicamos al mes que viene. O sea, que siempre están ellos robando los medicamentos. No hay otra palabra. Están robando el medicamento. Para nosotros los crónicos es un delito lo que ellos están haciendo. Muchas gracias.
Gracias a usted por expresar también esa experiencia negativa, al igual que en algunos otros casos, y no estamos generalizando ni este programa o este segmento, el objetivo es un ataque a las clínicas médicas previsionales, sino un llamado a la conciencia y un llamado a la revisión del sistema de salud en este sentido. Tenemos otra comunicación y ya seguimos abordando el tema. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló. Buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Sí, ¿Cuál es su buenos días. aporte o su consulta? Fíjese que allí en el hospital militar, Sí, no nos a la escucha a otra través de vez su llegué televisor. y llegué. Un momento. Sí, bájele completamente el volumen a su televisor y por favor nos escucha a través de su teléfono para que no tengamos el retraso en la comunicación. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, yo llegué hace como unos 3, 4 meses porque andaba con un fuerte dolor y me dio hasta diarrea porque era un fuerte dolor y una que estaba ahí atendiendo estaba con una computadora y yo explicándole el motivo y ella, dígame qué es lo que tiene, pero no me revisó para nada y me mandó a la farmacia supuestamente a retirar medicamentos y me dio cita para 2 meses. Pues ese mismo día yo me fui al hospital Lenín Fonseca y estando ahí pues asegurado y cuando llego sobre la marcha me atendieron porque era la apendicitis, casi se me revienta. Dios santo. Y la misma doctora me dijo, qué barbaridad, dice, denúncielo, dice, porque eso es inhumano. Así están trabajando, supuestamente es un hospital de lujo, pues, pero eso es un fraude. Buenos días. Le dieron mejor calidad de atención en salud en el hospital público que en la previsional. ¿Estas experiencias son constantes, Juan Carlos? Sí, lo son. Lo que pasa es que normalmente el usuario, si tal vez no en este espacio, de programas o redes sociales, en ocasiones pues no son visibilizados. Sin embargo, te aseguro que esa es una encuesta o vas a una clínica médica o a veces en ocasiones hospitales públicos relativamente, también vas a encontrar inconformidades. Es que tienen casi un mismo índice de protocolo de trabajo. O sea, hay un tiempo determinado para atender al paciente. Con el tema de las medicinas es otro problema, posiblemente desabastecimiento, porque recordemos también de que la relación jurídica que existe o el planteamiento, la revisión del sistema le corresponde a la Seguridad Social. En este sentido, directamente a la Seguridad Social, donde el INSS obviamente tiene una responsabilidad sobre la aplicación de las normas y regulaciones, porque eso manda la Ley 423, la Ley General de Salud. Se complementa con la Ley 842, Ley de Defensa de los Consumidores, que existe un mecanismo de revisión, pero insisto, aún así no existe un planteamiento jurídico orgánico donde exista un procedimiento hábil y que sea un procedimiento donde no solo aquí las empresas de este tipo o los hospitales en ese sentido, por así decirlo, lo que te encontrar es que realmente no pueden ser afectados desde el punto de vista de la dirección jurídica. ¿En qué sentido? Cuando en este caso el señor, si viéramos por así decirlo, en un país con otra dimensión legal, un respeto más adecuado a los derechos humanos, al consumidor, este señor estuviera demandando y estuviera ganando una demanda millonaria. Ahora, lo que le hicieron a él, eso fue una negligencia. Claro que a veces sí. Consideramos negligencia solo aquellos casos donde se priva de la vida a alguien por una mala atención, pero eso también es una negligencia. Sí, desde el punto de vista del derecho, inclusive penal, tiene rasgo de que obviamente no se tuteló el bien jurídico y no se aplicaron las herramientas de la práctica y de la técnica para poder obviamente dar un diagnóstico adecuado. Es lo que te digo, tiene un protocolo, utilizan esa metodología, el usuario o el cliente o el asegurado llega, me lo revisan y va de viaje. Entonces, al final lo que quiero plantear es que en todo este sistema, lo único que va a focalizar es directamente al médico o al doctor, pero la institución como tal la empresa no tiene una no. responsabilidad jurídica. Sí la tiene porque obviamente él contrata a terceros y que tiene una personalidad jurídica que va a representar a ese gremio, por ejemplo, de doctores. Pero en Nicaragua, de una u otra manera, los gremios de doctores, como son unidos y que realmente pues, tienen su metodología, inclusive organizacionales, normalmente pues siempre se han defendido. Han pasado así muchos de casos que a veces te quedan en impunidad. En síntesis, hay casos donde la gente se queja. Nosotros tuvimos, creo que casos fuertes en el 2015, 2016, que eran casos sonados. Ya hoy en día tal vez la gente lo sigue viviendo, el desabastecimiento de medicamentos, donde hay una obligatoriedad de percibir y abastecerse al asegurado.
también te encontrás la mala atención. Eso que lo que dijo creo la señora, primeramente, y él también, me encontrás a la enfermera, te maltrata, te hacen esperar 3, 4 horas, las citas son para 2, 3 meses, y eso es imposible. Aquí es como vivir en la jungla, pues, para poder sobrevivir en este lugar. Entonces, en conclusión, Juan Carlos, ¿hay problema en el marco jurídico? Porque cuando se lleva a la práctica, la empresa médica se lava las manos y el que carga con toda la culpa es el médico. Sabemos que ningún médico va a querer hacerle daño a nadie, pero se dan las circunstancias. Y aquí hay otra situación que ya hemos visto en otras ocasiones, y es que están influenciada esta mala atención en el tema de la salud también por la cantidad y la sobrecarga laboral que tiene cada médico. Entiendo que ellos le exigen un número de pacientes por día, por turno. Sí, es lo que te decía, hay un protocolo de tiempo y que deben de cumplir, porque obviamente si te pasas de ese tiempo, en efecto no están cumpliendo con una meta. Es lo que te digo, es meramente un agente económico que entra a un lugar, es atendido, tenés tantos minutos, no hay revisión, o sea, no miras que la persona se sienta en una camilla, hay una revisión exhaustiva, sino eso se ve cotidianamente. Lo que sí te digo es que más que el marco legal tiene que ver con un efecto de la administración de los recursos, por ejemplo, en el sentido del Instituto de Seguridad Social, por ejemplo, la revisión periódica, normativas técnicas que sí existen para la aplicación, pero posiblemente la mala administración que se ha mantenido en la seguridad social nos lleva a este caos. ¿Qué puede hacer el paciente? Aquel paciente que nos ha llamado y que nos está viendo y no nos pudo llamar y que se siente identificado plenamente con este tema y con esta problemática. Lo que hizo don Luis es un ejemplo que los usuarios lo pueden continuar e ir a quejarse, a hablar con la gerencia, los administradores. Es más difícil a veces con hospitales públicos, ¿verdad? Pero aún así hay tramitología, se meten escritos, cartas, si es posible, depende de la gravedad o la inconsistencia, y eso puede llegar también en algún momento a llevar un procedimiento hasta revisión ante la seguridad social. ¿Qué hago si el delegado del INSS de mi previsional no me resuelve? Tienes que adoptar un recurso de revisión y luego de apelación ante el consejo directivo de la institución, demostrándolo, pues cualquier elemento probatorio que pueda determinarlo. Eso sería, pero insisto, eso normalmente va a pasar cuando hay una negligencia que tal vez privó la vida de alguien o estuvo cerca, pero tal vez para estos casos la gente normalmente no reaccionamos, porque querrás o no, es gastar, querrás o no, tiempo, una impresión o lo que sea, o taxi si vos querés, o bus para movilizarte a hacer esas gestiones. ¿Sabes que deberíamos de hacerlo? Porque al final es un problema que en este momento quizás fue una mala atención, pero después puede terminar en algo más grave, claro. Es lo que realmente no queremos. Dios quiera que no sea así, ¿verdad? Realmente. Pero sus conclusiones, Luis, en cuanto a este tema en los dos aspectos. Sí, dos conclusiones. Uno, esta es parte de una política pública que hizo una reforma del Estado. Y dos, si bien es cierto, se privatizó una parte de la salud, esta privatización tiene que ser una concesión que cuida el bien público. Y sobre todo, si ellos se meten en una economía de mercado, tienen que ser eficientes. Se debería de revisar, por supuesto. Ojalá que así sea. Muchas gracias a los dos. La verdad es que el tema es muy amplio, a lo mejor lo retomamos en un tiempo mayor, en futuras oportunidades, porque sabemos que hay mucha gente que se identifica con esta problemática. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a seguir con mucho más aquí en Acción 10 en la mañana. Algo muy importante a propósito que ya